Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Oya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que reciban notificación cada que se sube nuevo material y contenido a nuestro canal. También recordándoles que inviten a otras personas para que hagan parte del canal y así se cumpla con el propósito con el cual ha sido creado el canal, para que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. También les invito a que hagan sus comentarios y así aporten para la edificación de cada persona que pueda leer allí los comentarios. Continuando con el estudio del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, vamos a estudiar en esta oportunidad entre los versículos 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Este pasaje es sinóptico o también paralelo y escrito por el comentarista o narrador según San Mateo, según San Marcos. Y para hacer un contexto, yo quiero que hagamos esta lectura. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que andaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a hacer lectura según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo:
tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Los tres escritores de este pasaje lo están relatando inmediatamente después de que Jesús hace este milagro de alimentar a más de 5.000 personas. Y cada uno le da algún tinte especial. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33 podemos resaltar algunos aspectos. Dice, enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y viéndole los discípulos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces Pedro, al saber que era el Señor Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven, desciende. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. De los tres, este Mateo es el que comenta la situación de Pedro. Dice el versículo 27 de este mismo pasaje en Mateo 14, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les dice, yo soy, no temáis. Marcos 6, 45 al 52. También quiero resaltar algunos versículos. Dice el versículo 46, y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Marcos también destaca que Jesús despidió la multitud y se fue a orar, así como lo hizo Mateo. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49. Viéndole andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí Mateo agrega este comentario, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta enseñanza yo la he titulado El mejor maestro. El mejor maestro. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Hagamos lectura de nuevo. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos.
y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Capernaum significa pueblo de Naúm o pueblo de consuelo. En la Biblia, Capernaum es conocido como la base de operaciones de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio en Galilea. Juan hace el relato de este pasaje muy condensado, a diferencia de Mateo y de Marcos. Y dice que y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron que tuvieron miedo. Aquí Juan, a diferencia de Mateo y Marcos, está haciendo una connotación. ¿A qué distancia estaban ellos de tierra? Estaban, dice que como a 25 o 30 estadios. Un estadio equivale a 180 metros lineales. Y dice que estaban a 25 o 30 estadios. Si estaban a 25, a 4.000, a 4 con, a 4,5 kilómetros. Si estaban a 30, a 5,4 kilómetros. Y haciendo un promedio nos daba 4,9 kilómetros. A esa distancia estaban ellos de tierra de donde el lugar que los había dejado nuestro Señor Jesucristo. Y dice Marcos que era como la cuarta vigilia. Recordemos, los judíos dividen el día de las 24 horas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es día. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana es la noche. Y ellos dividen el día en 4 partes de a 3 horas. O sea, las 9 es la hora tercia, las 12 la sexta hora, las 3 de la tarde la hora novena y las 6 de la tarde la hora doceava. Y así también las vigilias de la noche. La primera vigilia iría hasta las 9 de la noche, la segunda vigilia hasta las 12 de la noche, la tercera vigilia hasta las 3 de la madrugada y la cuarta vigilia de las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. Entonces, a esa hora, en la cuarta vigilia, de las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada, en ese tramo, estaban ellos con dificultad remando. Jesús, el mejor maestro. Los discípulos se subieron a la barca como parte de su rutina. Ellos, sí, ahí uno de los medios de transporte de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos era la barca. Entonces subieron a la barca y, y entonces entre los discípulos, ellos tenían mucha confianza en irse en la barca porque allí entre ellos había gente muy experimentada, que eran pescadores. Y lo más seguro es que los que eran pescadores eran los que iban conduciendo la barca. Recordemos que Jesús, Lucas capítulo 5, Jesús llama a Simón Pedro, a Andrés y
a Juan y a su hermano Jacobo cuando estaban pescando. Y entonces ellos tenían como rutina en su trabajo remar en las barcas de ellos. Y entre ellos se subieron a la barca y entre ellos empezaron a comentar acerca del milagro que Jesús había hecho de la multiplicación de los panes y de los peces. Y pudieron tener diálogos como este, digamos, entre Mateo y Tomás. Le dice Mateo a Tomás, ¿qué decís del milagro que acaba de hacer el maestro? Tremendo, ¿no? Dice Tomás, no hermano, gracias a Dios que por haber eh, tenido, haber ocurrido ese milagro que nuestro maestro hizo. Yo sí tenía unos pesos ahí, pero yo no los tengo destinados para otra cosa más de estarlo gastando por ahí. Entonces le dice Mateo, ¿y entonces para qué tienes ese dinero? Hombre, yo tengo en mi alforja, ahí guardaditos, bien escondidos, tengo 20 monedas de oro. ¿Y para qué tienes tanta plata contigo? Y caminas por ella. No, hermano, yo estoy ahí haciendo un ahorro para el estudio de mis hijos. Y le responde Mateo, bien hecho, hombre Tomás. Yo también tengo un dinero guardado en casa, pero eso es para los gastos esporádicos de la casa. Vos sabes cómo es el asunto de los gastos en casa, pero yo no los iba a poner para ese, para darle a tanta gente, no, que ahí yo conozco mucha gente que tiene forma de, de comprar comida y que fueran a comprar ellos comida. Y entra en el escenario del diálogo entre Mateo y Tomás, entra Judas Iscariote. Dice, muchachos, si ve por lo que acaba de hacer el maestro. No, eso sí, no, la sacó del estadio. Pero no cuando él dice que le diéramos nosotros de comer a la gente. No. Yo sí tengo con qué hacer buen negocio y además tengo hasta dinero invertido para darle de comer a toda esa gente, pero no. Ese no es el asunto. Yo tengo un buen dinero invertido en unas buenas cabezas de ganado y cómo me voy a gastar el dinero en eso. No, pues gracias a Dios que hizo ese milagro el maestro y bueno, no pudimos, no hubo necesidad de tocar ninguno de nuestras finanzas. Así estaban pensando ellos en la maquinación de los discípulos. Y Jesús intencionalmente les dice a ellos que suban en la barca. Y entonces él se puso a pensar, a estos muchachos les voy a dar una buena lección. Usted sabe que Dios tiene control sobre todo, sobre el sol, sobre las nubes. Recordemos en el desierto como en el día Dios acompañaba a Israel con una sombra que proyectaba una nube y en la noche con calor, con una llama de fuego. Dios tiene control sobre todo. ¿Y cómo no va a tener control Dios sobre las aguas del mar, sobre el viento? Entonces Jesús intencionalmente los envía a ellos solos porque como, como escribió aquí Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Entonces Jesús intencionalmente los envió. Y cuando se viene semejante situación de esos vientos y esas olas entrando a la barca, ellos no sabían qué hacer. Y ven al maestro caminando sobre el agua, sobre esas aguas, y esas aguas levantadas y él caminando. Y especial que los tres escritores de este pasaje ¿ah? Describen acerca de eso, de lo que estaba ocurriendo cuando Jesús se les presenta y les dice, yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy Dios, yo tengo control sobre todo y tranquilo que aquí estoy yo. Y ellos estaban turbados, estaban impactados, pero cuando ven la autoridad y el gobierno de nuestro Señor sobre la naturaleza, dice ahí en Mateo que ellos se postraron y le adoraron al Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, el dinero que tenían, que estaban comentando ellos en su casa o en sus bolsillos, ¿de qué les servía? No les servía de nada en ese momento, porque era la providencia de Dios la única manera que se podían ayudar. Así, claro, experimentados, muchos de ellos en, en remar, pues claro, en ir a la pesca, claro, por años lo habían hecho, pero que a veces el hombre en sus pensamientos, lo único que quiere es desesperadamente el dinero, la fama, las cosas. Pero cuando Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas, ahí es cuando nosotros vemos la mano de Dios y aprendemos de Él. Porque una persona que venga a Cristo verdaderamente desde lo más profundo de su corazón, acepte a Cristo como Señor y Salvador, esa persona empieza a ser probada y aquella persona, en medio de esas pruebas y dificultades, ve la gloria de Dios. Estoy seguro que estos hombres gritaban y decían, Señor, Señor, Maestro, Maestro, nos hundimos. Ahí, Pedro iba caminando por el agua y la falta de fe le hizo hundirse y Jesús lo asió de su mano. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces estos hombres se quedaron impactados porque Jesús tiene autoridad sobre todo, pero Jesús es el mejor maestro porque allí Él les está dando a entender que ellos tenían que aprender lo que es misericordia, tener misericordia en sus corazones con los necesitados. Porque no solamente es ser un ser y es ser un buen cristiano, ser buen cristiano también se demuestra con las obras, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta apostólica. Santiago, hermano de Jesucristo, dice, si alguno de vosotros le dice a un necesitado, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así, el hombre y la mujer que son cristianos tenemos que tener misericordia también con buenas obras, hacer obras de misericordia y no estarles diciendo a las gentes, ay, yo le di comida a aquella persona, le envié un dinero a este o a aquella. No, eso guárdelo en su corazón. Que si es un hombre y es casado, aunque su esposa no sepa que usted hace eso. Y si es una mujer y usted es casada, aunque su esposo muchas veces no sepa que usted ofrenda o con amor a una persona, o le da un mercado, le da un vestido. So, no vamos a hacer como algunos cristianos que sí, dan vestidos, dan la ropa más vieja. No, si usted va a dar ropa especial, una ropa con etiqueta nueva para la persona, vea, y la persona diga, este hombre o esta mujer dio una cosa nueva de bendición. Y entonces Jesucristo les quiere enseñar a ellos el desprendimiento. Y como escribió Marcos, que habían ellos habían dejado, habían endurecer sus corazones, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hay que tener al Señor en nuestro corazón y confiar en Él y que Él sea el que obre con poder y con autoridad en nuestras vidas y tener misericordia hacia las personas. Misericordia. Amén. El Señor quiere que nosotros tengamos misericordia de los necesitados, que les bendigamos y que si a esas personas tiene necesidad, nosotros podamos ayudar. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, estar cubriendo la necesidad de las personas. Y es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros como personas que amamos al Señor, estemos en esa dinámica de estar en disposición de bendecir a otras personas. Amén. Es lo que quiere el Señor. Es, es tal el ayuno que yo escogí que de día se aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres y a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Isaías 58, versículos del 6 al 8. Nuestro Señor Jesucristo acá les da una buena lección a sus discípulos para que ellos sensibilizaran sus corazones de frente a la necesidad de las gentes. Oremos, amado Dios y Padre Celestial. Nosotros te damos gracias por tu palabra y si entre las personas que escuchan esta enseñanza hay algunas personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a esta persona que repita conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias
y hoy acepto a Cristo como Señor y Salvador. Creo que su sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias en el nombre de nuestro Jesucristo. Amén. Ahora, digamos una palabra de oración por la palabra que acabamos de estudiar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque Jesucristo es nuestro mejor maestro. Y todos los días Él nos quiere enseñar y qué bueno que nosotros todos los días tengamos un corazón sensible y estemos dispuestos a aprender de nuestro mejor maestro. Haznos unas personas dadivosas, unas personas que tengan misericordia hacia el necesitado y que guardemos en nuestro corazón todo bien que podamos hacer hacia los demás, porque dice tu palabra que es mejor dar que recibir y que nosotros seamos canales de bendición para aquellas personas que necesitan tantas cosas materiales y que si nosotros las tenemos con amor y con alegría, las podemos dar y que siempre estemos nosotros en esa disposición como Jesucristo vio a aquella multitud como ovejas que no tenían pastor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones y hasta pronto.